Departamento de Cordillera. Disculpen los otros departamentos del país, pero por lejos, el tercer departamento es el más hermoso de todo el Paraguay, donde ya nos encontramos con paisajes espectaculares en todo el camino. Nos quedamos maravillados y también sorprendidos con tanta historia marcada con fuego y sangre. Si bien todo el Paraguay sufrió con esta infame guerra, el pueblo cordillerano se llevó la peor parte, con crímenes de guerra que no se pueden justificar bajo ninguna excusa. Repetimos, como dijimos allá en febrero en el programa 1, con Uruguay, Argentina y Brasil nos une más hermandad que guerra. Y sus habitantes no tienen la culpa de lo que ocurrió, ni de lo que hicieron sus ejércitos en esta parte de Sudamérica. Lo que sí buscamos, y lo seguiremos haciendo, es honrar la memoria de los caídos. No olvidar jamás lo que ocurrió con el campo de concentración de las mujeres en Asunción, ni a los mártires de Piribebuy y Acostañú. Si bien Uruguay y Argentina devolvieron varios trofeos de guerra y, más importante aún, condonaron la deuda que Paraguay adquirió obligadamente por los gastos de guerra. ¿Se acuerdan? Tratado de la Triple Alianza y eso, Paraguay entró en escuelita. Bueno, eso. Solo pedimos al gobierno brasilero, sea de la rama ideológica que sea, que devuelva el trofeo más grande, el mítico cañón cristiano. Sería lo mínimo para ir recuperando nuestra memoria. O por ahí nos vamos a Río de Janeiro a pedirlo personalmente. ¿Quién sabe, Lo cierto y lo concreto es que estamos entrando a la última fase de la diagonal de sangre. Bienvenidos, bienvenidas a ¿Qué pasó acá? La guerra de la Triple Alianza. Seguimos camino luego de ir a Curuzú Dolores, y acá hay una corrección, ya que nos pasamos diciendo en el capítulo pasado Curuguatú. En realidad es Caraguataú, pero sepan entender, fue un capítulo muy difícil de hacer y la concentración nos jugó una mala pasada. Ahora nos vamos a Isla Pucú, a 84 kilómetros de Asunción. Veremos donde se libró la última batalla de la Triple Alianza. Aunque esta historia no la conozco. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a ¿Qué pasó acá? Nuevamente acá con Chamorrison. Terminamos Curuzú Dolores, nos hizo mal, pero ya estamos acá siguiendo la ruta de la Triple Alianza Chamorrison. Sí. ¿Cómo le va? Caguyuru. ¿Cómo es? Caguyuru. Tipo UAU, ¿verdad? Sí, Caguyuru. Caguyuru. Sí. ¿Qué significa Yuru es la boca de un de bosque. Del bosque sería. Okay. Algo así. Caguyuru. Un boquerón sería. El boquerón, el famoso boquerón. Bueno, y estamos, obviamente, vamos a hacer el famoso chiste. We are here now in Long Island. Sí, es de Long Island. Long Island. Porque Isla Pucú, y bueno, eso pero te iba a decir, esto porque es un no, desprendimiento, Isla Pucú es un desprendimiento de Caraguatal, un distrito que ya tiene sus años, pero un desprendimiento de Caraguatal. Sí, pero no, es una isla. No. ¿Por qué? Porque se llama Isla Pucú. Sinceramente no sé por qué le habrán llamado. Porque uno se imagina así, bueno, a ver, pues probablemente la extensión sea larga, pero no sé por qué el concepto de isla. Aunque ¿verdad? Se usa mucho el concepto de isla cuando habla de batallas en los bosques que se van formando en espacios muy... Okay. Podría ser que todo eso ahí se ve un poco. Claro. Pero no sé. Bueno, y ahora, señor Chamorro, ¿qué pasó acá? Acá hubo una... cuando pelearon en Acostañú,
el ejército que vino con López realmente vino acá, o sea, vino a Caraguatay. Ok. López, para continuar con su retirada, coloca acá una unidad para contener a ese ejército que peleó en la costanera. López estaba acá. López estaba en Caraguatay. En Caraguatay. Caraguatay. Ok. Bueno, pero para una unidad grande acá de 1200 hombres. Ujú. Es la última vez que Paraguay puede juntar esa cantidad de hombres en un combate. Del Mira. otro lado había 18.000 hombres, encabezados nuevamente por Victorino Carneiro. Carneiro, el mismo- HDP que el hizo mismo tantas que cosas. hizo todas las atrocidades de toda la campaña. Bueno, ellos comandan algo que venimos repitiendo, el concepto del mismo, tener superioridad numérica le rodea. Claro. El bosque por lo visto no era muy tupido y los brasileños pudieron entrar por todos los costados y rápidamente rodearon a los paraguayos. Utilizaron su artillería y se quedaron mataron aproximadamente 300, 400 paraguayos y el resto quedó prisionero. Unos 500 pudieron seguir a López nuevamente. Entre esos 500 que se fueron estaba Pedro Hermosa, que fue el comandante de esta unidad. Pedro Hermosa fue uno de los comandantes de Humaitá, artillero, que cuando termina la guerra se convierte en la pareja de Juanita Pessoa, una de las mujeres Una de las mujeres de López. de López, exactamente. Él fue el comandante de esta unidad de 1200 hombres, y otro que llega a salir de acá también es Eduardo Vera. Combate acá, logra romper el cerco aliado y se va a unirse con el ejército, y a él le terminan agarrando el camino a Santa Ana. Una unidad de los brasileños les termina sorprendiendo y lo toman prisionero. Lo toman prisionero a Eduardo Vera y a Hermoso también. Hermosa. Qué lindo que un monumento, o sea, el famoso, la gente para a quitarse foto, que el re está de moda en todas las ciudades, Sí. creo. Pero está lindo también que tiene un mini museo con cosas, ¿verdad? Ahí por ahí Está le muy faltan genial. algunas explicaciones, pero está bien, está No. ahí. Después vamos a ver. Después, la idea está buena. Llevamos después la cámara y hablamos un poquito de lo que hay ahí. Ujú. Fíjate lo que hay atrás, que la gente va a poder ver, no hace falta que vos Sí. demos vuelta. Es ¿qué pasa cuando termina la batalla Esta es la batalla de... de Cabuyuru? Cabuyuru. ¿Qué pasa? Todos los oficiales rendidos son asesinados. Ah, mira, ya sigue el salvajismo. Sí, salvajismo. Esto está mal, la representación está mal porque ahí te da la idea de que le cortaban la cabeza. Y lo que hacían era degollarte. Ah, Te cortaban el cuello. claro, acá. te cortaban el cuello. Pero no, es que te cortaban de esa manera. ¿Con qué? acá. ¿Con cuchillo o con la bayoneta? Cuchillo lo que había. Ok. Entonces, acá se ve a un niño implorando por la vida de su papá. Sí. Él es el comandante Cárdenas. Le están por Degollar, asesinar, sí. y su hijo pide por ¿En favor serio? que no, sí, su hijo le pide por favor a Carneiro que no lo mate. Por supuesto que lo mata. Claro. ¿Y ¿Cuándo? qué le hacen al mitad? No, a el Mitaí lo dejan si tenía 7 años. 7, 8 años tenía cuando eso. 7. Cuando terminan, le matan a él, le matan a 16 oficiales más, además de él. Cuando esto se inaugura, este lugar, en el año 2018, entre los invitados estaba el nieto de ese nenito. Vivía todavía. El señor Cárdenas vio la inauguración del monumento en honor a su bisabuelo. Gran 7. Entonces, eso fue muy emotivo. Esto es nuevo. Y la idea del museito es fantástica. Realmente es uno de los lugares más lindos. Sí, acá la súper gente lindo. para, se saca la foto. Muchos por ahí no entienden porque falta Claro, falta el cartelito, ese cartelito todo. azul, falta acá Sí. como para explicar que la batalla que Cabuyuru está. El concepto está muy, muy bueno. No, espectacular. Y que se cambie la bandera que tiene la... Todavía la orla roja. La orla roja, hay que ya no cambiar. es más nuestro símbolo. No. Pero bueno, y la Ese idea detalle. está buena, detalle, sí. Vamos a ir a ver con Vamos la a ver. cámara. Sí, Ahora con la cortamos, pistolita. Cortamos, nos vamos con la pistolita y le mostramos a la gente que hay allá. Vamos. Chao, chao. Fabián Chamorro, ¿y cómo supieron que este es el lugar exacto donde se le mató a los oficiales? Porque Juan Crisóstomo Centurión describe el cerro. Fíjate el cerro que está en la pintura. Y ahora el cerro, Ah, eso marca el lugar. Pero no fue la batalla acá, la batalla fue más hacia donde hoy está la ciudad. Pero el lugar donde los terminaron ajusticiando por acá. se nota que es por el cerro. Esto, si quieren ver, pueden abrir un archivo y ponen Batalla de Yataí y le va a salir algo parecido a este cuadro. La inspiración para este cuadro fue un cuadro sobre la Batalla de Yataí, que es una batalla al principio de la guerra de la Triple Alianza.
¿Querés llevarte todas las miradas? Te voy a contar cómo podés hacerlo. Subite a una Renault y disfruta de tu próxima gran aventura como nosotros, con la actitud y elegancia. Por ejemplo, la Oroch tiene un diseño de vanguardia que capta la atención de todos. Tiene tecnología de última generación, capacidad off-road, comodidad, confort y toda la seguridad que se necesita para desafiar todos los caminos. Así que, si no querés pasar desapercibido, subite a una Renault. Passion for Life. Ah, perdón. No es, No sé. no es panza, es hueso grande. Somos fuertecitos. Bueno, Doctora, ¿por qué te reí cuando decimos eso? seguimos con nuestros invitados. Había sido, ellos también se dan cuenta que somos fuertecitos. Que somos ¿verdad? grandes. Que somos grandes, ¿verdad? Bueno, a ver, terminamos esta parte de Kaduyuru. Que terminamos. Realmente es la última batalla importante ¿De toda la guerra? No. De la guerra, sí, en cuanto a envergadura. Ah, por el número de gente. Esto se puede llamar batalla. A partir de acá ya no hay batallas, hay combates. Ya no hay batalla con posiciones donde las fuerzas tratan de tener un objetivo más allá de la escaramuza. ¿Te acordás la diferencia entre combate y batalla? Ahí está. Sí, y porque después nos vamos por cuerpo, pero ahí no hubo batalla. Eso ya es el mismo día, inclusive, que uno de los barcos acá se estaba peleando. Un resumen rápido. ¿Qué es lo que pudimos ver a lo largo de la campaña de la Corellá, además de la crueldad del ejército brasilero con la población? Es que López pierde por completo dominio ya sobre el territorio con poblaciones. Ya no va a tener poblaciones. Se va a Santaní, donde se encuentra ya con algunas mujeres, reducido, ya no son centros de población como fue Piribebuy, por ejemplo, la última vez. A partir de ahí ya no. Cae Cacupé, cae Piribebuy, y a partir de ahí los aliados que hacen, le arrean a todos los civiles desde acá hasta Piribebuy, y de ahí todos se van a Parapirayú para ir a Asunción. Todos. ¿Como prisioneros? No prisioneros, para que se vayan a ver qué es lo que se puede hacer por ellos, que se vean, que solucione el gobierno ya. Cuando claro, ya estaba el triunvirato. Ya estaba el triunvirato. Y entre las cosas que nos olvidamos de comentar en Piribebuy está una de las tantas cosas que los brasileños hacen: roban el archivo nacional. O roban el archivo. Paraguay tenía problemas de límites territoriales con Brasil por 65.000 kilómetros cuadrados. ¿Qué hacen los brasileños? José María da Silva Paraños, alguien de quien hablamos durante el Tratado Secreto de la Triple Alianza, lleva esos documentos a Asunción, los estudia por 7 meses. Lo que no se quemó. ¿Por qué? Porque hacía frío y los soldados usaban parte del archivo para... Como hicimos fuego en el fogón nosotros, usaban el archivo nacional. Lo que no quemaron los soldados llevó Paraños y lo estudió por 7 meses. Desde agosto hasta marzo del año 1870. En marzo de 1870 le llama al triunvirato y le dice: lleven estos documentos. Le da lo que le quiere dar, y el resto de los documentos que servía llevó como su trofeo, porque se va a su palacio, él tiene eso. Se va. ¿Qué hay en el archivo que había? No, de todo hay, no solamente cuestiones de Brasil, hay cosas que por ahí le llamaron la atención al curioso, entonces llegó para él. Claro. Y hay documentos que se perdieron, nosotros no sabemos, o sea, se devolvió ese archivo, pero se devolvió en el año 1981, 110 años después de que los brasileños hayan robado. O sea que, a ver, ¿el archivo de qué año data comienza? El archivo nacional. Ese archivo que robaron. 1537, cuando se funda, realmente 1538. Entonces, un año después de la fundación. Podría yo decir que lo más probable es que con eso de quemar o de que Paraños llevó y guardó, podemos decir que lo más probable es que muchísima información de los próceres, de todo, de los jesuitas, de la fundación de Asunción se perdió y por eso nunca sabemos muchas cosas. Sí. De hecho, nos privó de la memoria
de nuestro país por todo ese tiempo, porque durante todo ese tiempo los paraguayos no pudieron ver ese archivo. O sea, nos mataron, Sí. nos violaron, nos asaltaron Y robaron la memoria. y nos robaron el disco duro de toda la historia paraguaya. O parte de la historia, porque llevó el 50.000 hojas de documentos, no sabemos qué cantidad es, después 50.000 hojas llevó, o sea, es un archivo importante el que llevó. Él muere y eso se queda heredado para sus descendientes y después hasta que el gobierno brasileño se termina devolviendo allá por, ¿cómo te digo? 1981. 1981. Qué bárbaro, Gerard, qué daño. Irreparable. Qué puta. Mira, Ahora entiendo muchísimo, pero espera, antes, Bueno, ahora entiendo sí. también muchísimas cosas de por qué nosotros siempre decimos, pero a nosotros luego no nos interesa nuestra historia. No, es que nos robaron la historia. No supimos hasta los 80. Ah. Qué loco, bueno, ya me plagué. Ahora que... Fíjate, ahí la gente va a ver en Sí. imagen lo interesante el experimento que hace acá la Intendencia de Isla Pucú, porque en serio, son armamentos que ellos encontraron en la zona del combate. El macizo, los esféricos, saben que es paraguayo. Fíjense la tecnología del brasilero. Eso es otro. Un Eso- cono, ¿verdad? No es solamente eso, sino que eso ¿Qué cuando son esos explota, agujeritos también? y justamente esas son las Ahí adentro esquirlas. tiene las esquirlas. Esas son las esquirlas. Son las esquirlas. Y después tiene también los mangos de algunos sables. Aquel sable brasilero y aquí es parte de una lanza. La tecnología acá, la diferencia de tecnología a esta altura era abismal. Abismal, ya no. Abismal. No había forma de defenderse. Bueno, ahora ¿dónde nos vamos, Chamorro? ¿Por qué viene la policía? Ahora, ¿por qué? Vamos. A vos te están buscando. No. ¿Dónde vamos? No, ahora no vamos por juego un rato. Vamos terminar. para terminar Para terminar. todo. Dale, ya está, ya. ¿Vieron lo que les dijimos? Por eso es tan importante que nos devuelvan los trofeos de guerra. Ese libro, como dijimos, es como el disco duro de la historia del país antes de la guerra. Por eso no sabemos tanto sobre nuestro pasado. No tenemos datos tan precisos. Sería un acto de grandeza de parte del gobierno brasilero que nos devuelvan todo lo saqueado en ese entonces. Y vos de ahí. Ahora es momento de conocer un lugar hermoso que atrae muchos turistas y de verdad es imponente. A solo 4 kilómetros de Caraguatá están los gigantes dormidos. Llegamos a Vaporcué. Pero antes de eso, y para descontracturar un poco todo, volvemos al clásico del programa. Tardecita paraguaya, un historiador, un tipo preguntón que apenas se calla y unas bien heladas. Esto es Birra con Historia. Bueno, teníamos que cortar un poco toda este tema de la diagonal de sangre. Por eso se viene esta edición de Birra con Historia. Gracias, por favor. Está con antibiótico el señor Chamorrison, así que bueno, igual nomás. No, Salud, así igual. nomás, ¿verdad? De lejos Salud, porque igual. alcohol con gaseosa como que no. Pero es cero, ¿eh? Es cero. Eso es porque no practicas pádel. Por eso. Exactamente. Bueno, Fabián, ya vimos la diagonal de sangre más denso de lo que pensamos, era Shra. La diagonal de sangre, o sea, la parte de la campaña de la cordillera termina en el arroyo Hondo, se llama. Es un lugar, un límite, lo que conocemos como Juan de Mena, Sí. donde hubo unas batallas que justamente tenían la intención de retener un poquito más el ejército aliado, mientras el grueso del ejército llegaba hasta Santa Anita. Sí. Y hay vestigios, ¿sabes qué increíble? El año pasado apareció un señor, el tema de las redes sociales. Claro. Hizo un video con todas las cuestiones de cómo, qué encontró en su propiedad y nos fuimos a visitarlo. Fuimos a visitarle con un grupo de personas que entienden el tema del sitio histórico y demás. Y efectivamente, la cantidad de vestigios fue increíble. Juan de Mena. Juan de Mena. Entonces que siempre
Cordillera es el departamento para mí que tiene más potencial turístico después de Central. Central lo que Sí, tiene Cordillera mucha es hermoso. logística. Y Central tiene varios distritos muy interesantes, puedes hacer un turismo cultural Sí. único en Cordillera. Turismo cultural y después la naturaleza que Naturaleza, hay en todo, o sea, ahí Cordillera. podés aprovechar de todo. Y justo siempre decías, Juan de menos me encontraba. Y tiene también. Tiene también. No nos vamos a ir porque fue una escaramuza más lo que ocurrió. Claro, como dijiste, ya no había ahí en ya Isla Pucú, no, ya no hubo, esa fue la última O batalla. sea, los muchachos ya era prácticamente en retroceso Sí. y hacer que los aliados se queden más tiempo. Che, ahora vamos a irnos a Santaní. Santaní, ¿verdad? Nos vamos al cuartel de Sí, López. es que se abren las rutas. Ojalá también, tenemos problemas en la ruta. Pero bueno, la idea es llegar a Santaní. Después de ahí, vamos a hacer un largo viaje. Nos vamos a San Joaquín, Inú, Curuguatú y Villagatín. Bueno, y si nos fuimos sin cédula verde y recorrimos 2000 kilómetros de territorio brasilero sin que nos hayan parado, la suerte puede estar a nuestro lado ahora. En todo caso, le dejamos al hermano como garantía. Como garantía. Ahí está. Bueno, che, ¿qué bolón que se armó con el tema este de... La novela. La novela brasilera de O Globo va a ser, O Globo. ¿verdad? Es- O Emperador, no sé qué. No sé, no recuerdo el nombre. El tema es que O Globo es una empresa que genera este tipo de contenido hace décadas. Sí. ¿Qué tipo de contenido? Novelas, ficciones. Son ficción. Y le va muy bien. Sus novelas son consumidas por 40 millones. Hay que recordar Claro. que Brasil tiene 200 millones de habitantes. Sí. O sea, tiene un mercado gigantesco. Son negocios. Claro, o sea, no Encontraron una beta interesante. No creo luego que en López, sino que en la figura del emperador. Sí. En la figura del emperador, Pedro porque, II. ellos creo que le ven mucho como nosotros le vemos a Lynch, una figura así medio importante, pero no Claro. vemos mucho Sí. como es que su participación tuvo tanto peso en nuestra historia. Algo parecido ellos tienen con el emperador. Es tipo una mezcla de fantasía, así Sí. como nosotros tenemos el Lynch que Sí. sabe cómo, Sí, esto, lo sí. otro. Bueno, entonces, la gente no se tiene que indignar porque primero es los brasileros lo están haciendo con su plata, Es ficción, es ficción, privado. es privado y no tiene rigor histórico. Ningún poco de... Solamente los personajes son históricos. Solamente los personajes son históricos. Es como, vos no llegaste a ver la película donde Abraham Lincoln en su juventud cazaba vampiros. Vampiros. Bueno, eso es. Ahí está. Esto es. Esto es. Abraham Lincoln, cazador de vampiros. Lo que le quieren dar, lo que yo veo que les indigna a mucha gente, le dan el matiz del dictador loco que quería expandir su territorio. Un sombrero napoleónico. Pero vos sabés que hay que hacer algunas precisiones históricas aprovechando eso. Sí. El Brasil tiene, o sea, como cuestión de Estado, y eso a cualquiera que le conozca a diplomáticos brasileños, militares brasileños, Sí. gestores brasileños, es cuestión de ir a hablar nomás con ellos y preguntarles, y todos te van a decir la misma línea. Te van a hablar de López, que tenía ganas de expandir su territorio, de que López estaba loco, de que la guerra fue justificada por eso, que porque López atacó, inclusive con parte todavía de ese discurso civilizador de que gracias a Brasil, Paraguay se salvó de ese dictador. Eso es lo que yo te quería consultar, porque yo tengo, o sea, siempre decimos con esta bioserie que estamos haciendo con Fabián, no es culpa del pueblo brasilero, porque todos los perros ya se agarran, estos brasileros. Es algo que hizo su ejército, si bien todos los gobiernos, desde Lula mega socialista hasta Bolsonaro, ninguno tiene la intención hasta ahora de devolver, por ejemplo, los trofeos. Pero, ¿cómo ven, no solamente los brasileros, sino cómo ven los brasileros, los argentinos y los uruguayos, los aliados, cómo ven la historia de la guerra? Bueno, primero lo que estaba diciendo, que es una cuestión de Estado, fíjate justamente lo que comentás. Al ser una cuestión de Estado, es así, o sea, no salen de ese guión, no van a devolver, sea de super izquierda o sea de super Brasil. Brasil no va a ceder con respecto a ese tema. Y eso siempre fue así. Primero quiero aclarar es que para que la gente haga su juego de razonamiento también en su casa,
¿cómo podés tener intenciones expansionistas con un buque de guerra obsoleto, con fusiles a chispa? Estamos hablando de López, Claro, y su ejército que no le daba el cuando cuero. vos tenés al enemigo, al que supuestamente le querés sacar territorio, tiene 45 buques de No, guerra. claro. Tiene una población que De Paraguay tenía millones. 500.000, ellos ya tenían 10 millones también. No. Entonces, hay algunas cosas que nos cierran en el argumento. Pero bueno, yendo a tu pregunta, en Brasil, en los tres países muy poco se da con respecto a la guerra. Y depende de los regionalismos. Porque en Río Grande del Sur, donde hubo la guerra, por supuesto que en la zona más del sur, nuevamente, Uruguayana y otras poblaciones, se da la guerra. Porque la guerra les alcanzó a ellos. Lo mismo que en el Mato Grosso. Mato Grosso. Retirada laguna, todo. Exactamente. Entonces, sin embargo, en Río de Janeiro, en San Pablo, tiene que ver más con cuestiones académicas. Gente que estudia historia. o que trabaja en museos, o que redacta sobre ese Pero tipo por de ejemplo, cosas. ellos, ponele, en la zona de Mato Grosso do Sul donde nos fuimos, ellos dan retirada laguna, guerra do Paraguay, como Sí, le dicen, sí. pero no tocan, por ejemplo, a Costaño. No tocan. Entonces no saben, No ¿verdad? tocan. Muchos se tocan, el primer lugar ya conoce como una batalla de Campo Grande. Ajá. Y ella, una batalla que así, le cito nomás ya al final, porque fue una batalla muy espectacular para ellos, más allá que estuvo ahí. Entonces, en Brasil, en los tres países no se le da mucha atención. En el país que menos se habla del tema es en Uruguay. Uruguay. El que menos tiene referentes con respecto a la guerra de la Triple Alianza es Uruguay. En Argentina hay una opinión dividida. A mí me tocó estudiar en Argentina. Y en las provincias, el Córdoba, Mendoza, hay una visión pro paraguaya. Ah, claro. Y en los porteños no. Ah, mira, yo no sabía. porque Córdoba, no. Mendoza. Sí. Qué loco. Nada que ver nada con que ver nosotros. con nosotros. Pero tiene un pensamiento todavía federal. Y en ese federalismo de alguna manera le meten a Paraguay como un país aliado. Que era el sentimiento de aquella época de la guerra. Entonces ellos tienen una visión totalmente diferente a los porteños. A los porteños, que es otra. Que es otra. A mí me tocó inclusive intelectuales de izquierda porteños defender la postura argentina. ¿Por qué te digo eso? Porque generalmente la izquierda en Argentina y en Brasil fueron una resistencia en la década de 1970 a la versión oficial de sus propios países. Claro. Se fueron en contra de sus propios países. Así mismo. Entonces, depende de dónde estés para que te cuenten una historia diferente. Pero, por ejemplo, a mí la oportunidad de referentes importantes de la historia argentina que no conocían el Tratado Secreto de la Triple Alianza. Ah, mira. Eso no existe, hombre. ¿Qué? Sí, Académicos. Es más, Alberti hizo un libro para eso. Y se quedan así medio. O sea, y lo mismo que me está diciendo, Brasil me decía Costaño y Felipe, uy, ¿de qué me estaba hablando? Qué loco. Entonces, depende de dónde vos vayas a hablar sobre este tema, es que te van a saber responder o no. Antes de irnos al último punto que va por juez, ¿se podría, por ejemplo, un grupo ir a Río de Janeiro y en una carta mega diplomática pedir que devuelvan el cañón cristiano? ¿Vos sabés que Federico Franco estuvo cerca? En serio, Federico Franco estuvo muy cerca de conseguirlo. Y sabes que se habían llegado prácticamente a un acuerdo ya entre presidentes y se opusieron los militares retirados. Pero ¿y si se van dos ñatos que toman cerveza? ¿Cómo traen 11 toneladas? Casi No, pero entregar la carta nomás. No podemos hacer. Se puede hacer yo no dije que íbamos a ser nosotros, ¿verdad? Testimonial va a ser. ¿Qué es lo que pasa con los militares brasileños? Como los oficiales en actividad no pueden por cláusulas, o sea, por limitaciones que tienen constitucionalmente en su país, ¿qué hacen? El trabajo sucio siempre hacen los militares retirados. Claro. ¿Por qué? Porque allá en Brasil los militares retirados siguen teniendo poder. La mayoría son asesores dentro del ejército. Claro. Entran dentro de la estructura detrás del ejército. Sí. Entonces siguen teniendo funciones y poder. No como acá que vos llegaste, retiraste, vas a tu casa. Claro. Y ya no sirve. Es como que te tiraron ahí y vos ya no le servís para nada. No.
los brasileños siguen haciendo carrera después de haberse retirado. Bueno. Entonces sus oficiales retirados Tienen mucho peso. poder. Claro. Pero podemos intentar. Sí, claro. Bueno, ya está. ¿Nos vamos a Vaporcue? Nos vamos a Vaporcue. Vaporcue. Ahí está. Señores, terminó birra, Y gaseosa gaseosa. y antibiótico con Sí. historia. ¿Querés llevarte todas las miradas? Te voy a contar cómo podés hacerlo. Súbite a una Renault y disfruta de tu próxima gran aventura como nosotros, con la actitud y elegancia. Por ejemplo, la Oroch tiene un diseño de vanguardia que capta la atención de todos. Tiene tecnología de última generación, capacidad off-road, comodidad, confort y toda la seguridad que se necesita para desafiar todos los caminos. Así que, si no querés pasar desapercibido, subite a una Renault. Passion for Life. Luego de esta charla y de haber mojado la garganta, ahora sí, llegamos a Vaporcue. Bueno, llegamos a Vaporcue, señor Chamorrison, ¿cómo le va? ¿Qué haces, José? Todo tranquilo. Sí. Bueno, el capítulo pasado muy triste, como todo, creo ya toda guerra, pero muy triste, nos quedamos sin palabras. Nosotros y nuestros invitados de lujo ahí en Curuzú, Dolores. Sí. El fin de Acostaño. De Acostañú. Bueno, y ahora estamos en Vaporcue, señor. Sí, vinimos, hicimos recién Isla Pucú, Sí. que es Cabuyuru, que era el sistema que defendía Caraguatal. Ujú. Cuando López conocía la situación de que allá venía un ejército gigantesco, entonces ordena que se unan los barcos que habían llegado hasta acá. Hoy el ideal es un hilo nada más, pero había una gran crecida del río Paraguay. Hizo que el caudal sea importante y llegaron hasta acá los barcos. O sea, gracias a la crecida del arroyo No, del Paraguay. Del Paraguay. Los afluentes, son sus afluentes, todos Claro, crecen. pero el es un arroyo. Es un arroyo, Un arroyo. creció, Sí. que creció, y cuando creció pudieron llegar por el Mandubirá y después acá. Por eso me llamaba la atención, porque no hay costas de río No, acá, no, ¿no? no. Y cómo llegaron Llegaron hasta hasta acá. Bueno, le tenemos a que hasta yo, que soy medio tonto con este tema de la historia, conozco el Pirabebé. Está el famoso Pirabebé acá. Sí, que era uno de los barcos que pelearon gran parte de la guerra, inclusive es el barco que de alguna manera logra que los brasileros y los argentinos abandonen Pilar. Ellos habían tomado Pilar, el barco les cañonea, ellos pensaban que iba una tropa más grande que iba a desembarcar ahí. Ujú. Desembarcaron, pero fue una tropa pequeña, pero ellos al no medir eso salieron de Pilar igual. Y van a ver imágenes ahí la bandera, porque es la bandera original Sí. del Pirabebé. Ah, esa es la bandera original del Pirabebé. Y también tenemos detrás el Anambaí, Anamba, y le que estamos que viendo es acá. un barco brasilero. Ya me parecía que- algo raro por el Que nombre. los paraguayos tomaron como trofeo. O sea, usaron en la guerra y hoy en día es un trofeo de guerra. ¿Cuándo se tomó esto? A principios de cuando hicimos la Dario hablamos de Anambaí. Cuando comenzamos el programa. allá por febrero. Mira un poco. Enero del año 1865 se tomó este barco. Este barco tomó Andrés Andrés Herrero. Herrero. Andrés Herrero tomó antes de ¿Se acuerdan? Andrés Herrero, que murió justamente ahí en la Dario, ¿verdad? En la zona de la Dario. La zona de la Dario. Bueno, que Un de los paraguayos, o sea, López ordena hundir toda la embarcación, y en ese momento todos los marines entran a combatir ya con el personal de tierra. el Anambaí y el Pirabebé se hunden. No, todos. Todo. Había- ¿A cuánta flota había? Había como 9 barcos, creo, 9. y se hunden todos. ¿Y solamente se logran rescatar estos dos? Estos dos completos.
¿Y los otros? Y ya todas las calderas que se ven ayer son parte ya de los barcos, Mira. que con un relato en cada uno de ellos. Pregunto, Fabián, ¿el Pirabebé también fue robado o fue No, construido? eso es de Paraguay. Eso es Made in Paraguay. Made in Paraguay. ¿En dónde se construyó? Y acá en los astilleros? En los astilleros paraguayos. Fíjate, un detalle para la propulsión era muy importante. Las paletas. Sí. Esto hacía que en combate estos barcos no sirvan. Porque vos le disparabas a esa paleta se y le quedaba dejaba inmóvil. Entonces no es inmóvil, le dejaba sin dirección y también sin la posibilidad de seguir moviéndose. Y estaba sobre la línea de flotación. O sea, era fácil acertar. Sin embargo, el Pirabebé tenía hélice. su hélice. Y la hélice está por debajo del área de flotación. Entonces no es tan fácil acertar. Entonces, pero, ¿cuál es el problema? Lo que tenían esa tecnología eran los aliados. Y también tenían acorazado. Esto no es un acorazado. O sea, ellos tenían chapas de acero que aguantaban los proyectiles. Que tiene chapa de tiene metal simple. Tiene una chapa, pero no el nivel de los acorazados que tienen un grosor más importante. Bueno, impresionante, Gerard Vaporcue. Entonces, vamos conociendo un poco más de esto. Y ahí estamos viendo también en imágenes el carajo. ¿Ese de dónde era? Y no, ese pusieron. ¿O es un carajo random? No, random. Ese fue una instalación de la Marina. O sea, esto es parte de la Armada Paraguaya, cuida este lugar. Ah, está bien. Y muy bien cuidado, te diré. Entonces, ellos, los marinos, pusieron ahí su lugar para la bandera. Está bien, está bien. Se utilizó el carajo de una buena forma. Y tiene un museo que están refaccionando. Muy bien también, está en serio. Están refaccionando y dentro de poco va a comenzar a funcionar ya. Igual nosotros, gracias a la buena voluntad de la Marina, pudimos tener acceso a la bandera y otras cosas como para que la gente pueda ver. Espectacular. Bueno, sigamos viaje, ¿verdad? Ahora, ¿hacia dónde nos vamos? Ahora nos vamos al norte ya. Nos vamos a Santa María, nos vamos vamos a pasarnos un poquito por el norte del país. Nos paseamos. Vamos a hablar de una etapa que prácticamente nadie conoce de la guerra. O sea que ya estamos entrando a punto de entrar a la campaña de Cerro Corá. No, a punto de llegar a Cerro Corá. Esta campaña termina 2 días después en la zona de lo que es Juan de Mena. Pero ya fueron escaramuzas, ya no fueron batallas grandes. La última batalla fue la Cauyurú, de la que hablamos hace rato. Sí. En donde termina desapareciendo la parte ya combatida del ejército paraguayo, lo que sobraba, lo poco ya que sobraba. Y fue la última vez que Paraguay juntó más de 1000 hombres en el campo de batalla. Después, a partir de ahí ya... Chao. Bueno, terminó la campaña de la cordillera, entonces, ¿qué pasó? No, es que vamos a entrar ahora en una etapa medio compleja porque vamos a hablar de conspiraciones, el hambre, desesperación, la muerte innecesaria de población civil. Y eso, vamos a ver, va a ser complicada también esa parte tan triste como la de la cordillera, pero por otros ingredientes y no precisamente por la crueldad del ejército aliado y sobre todo brasilero, que sobre todo acá en cordillera se ensañó con la población civil. Antes de ir cerrando, ¿sigue el ejército uruguayo y el ejército argentino? No, hasta acá llegaron. Hasta acá llegaron. Es más, ellos ya no combaten en Cauyurú. El último lugar que combatieron justamente a Costañú. Y ahí, a partir de ahí ya desaparecen de escena. En Acostañú fue lo último que hicieron. Y los legionarios también, porque los legionarios combatieron hasta Acostañú y después, un día antes de Acostañú, se había creado el nuevo gobierno paraguayo, el triunvirato. Entonces, esa unidad de los legionarios se divide en dos. Una parte pidió ir a Argentina, se querían ir a Argentina, porque la mayoría habían ido de ahí. Y otra parte pidió ir a Asunción a servir a ese nuevo gobierno. Y ese nuevo gobierno creó su primer ejército con los legionarios. Mira. Bueno, entonces hasta acá llega la cordillera. Sí. Y hasta en Acostañú, hasta ahí llegaron los otros aliados, Argentina, Uruguay, legionarios. ¿Por qué fue eso? Porque se sintieron, porque se sintieron mal. Lo que pasa es que terminó también la guerra, o sea, era innecesario ya. Le mataste a la población civil, ya no tenía ejército para hoy, ¿para qué? Ahí está. Bueno, entonces, los brasileros sí seguían. No, seguían, le querían cazar a López, el objetivo era cazarlo a López. Y de paso mataron unos cuantos civiles. Por el camino, matando gente. Bueno, qué lindo. Hasta el próximo episodio de ¿Qué pasó acá?
La guerra, la triple alianza, señor Che Morrison, nos veremos. Chao. Te veo más que a mi esposa, Joshua, ¿verdad? Y bailan las aves en la oscuridad. La noche se ha vuelto inmensa. Las puertas que guardan tu soledad ardieron en llamas y hoy se quedaron abiertas, 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 abiertas. Me observa esta vela que espanta la